ustedes en los ejercicios de indeterminaciones, no, en el primer ejercicio de límite lo único que hicieron fue reemplazar el número y ver cuánto daba. Pero no trabajaron exhaustivamente lo que es el concepto de límite. ¿Cuál es la idea de un límite? ¿Es reemplazar un número? No, no es reemplazar un número. Fíjense que acá, este apunte, lo que dice es, consideremos una función cualquiera. En este caso, si lo pueden ver acá, ¿sí? La función y es igual a x más 2. ¿Lo ven a eso, no? Sí. ¿Qué tipo de función es esa? Lineal. Es una función lineal. Vamos a ir recordando cositas en este trayecto. Una función lineal, como saben, su forma genérica es mx más b, en el cual m es la pendiente que vamos a usar mucho cuando avancemos en la materia. Y b, que es la ordenada al origen. En este caso, m es el número que multiplica a x. Como no hay nada, esa m vale 1. ¿Sí? Y la ordenada al origen en este caso 2. Dice también acá que tenemos un punto A, un punto X igual A. Matemáticamente y desde una cuestión simbólica, X igual A significa que ese A puede ser cualquier valor, el valor que sea, siempre y cuando pertenezca al dominio de la función. El dominio de la función, como sabemos, son los valores de X que se pueden reemplazar en dicha función. En este caso, como es una función lineal y como sabemos, el dominio de la función lineal son todos los reales. Quiere decir que ese A que está acá, yo lo puedo reemplazar por lo que quiera. Vamos a, por ejemplo, decir que X es igual a 2. Entonces, no vamos a analizar ni a pensar qué es lo que pasa cuando X es igual a 2. Sino, lo que vamos a analizar es su comportamiento a la derecha y a la izquierda de ese 2. ¿Qué quiero decir? Cuando nos acercamos a 2. Exactamente, cuando nos acercamos a 2. Cuando yo hablo de concepto de límite en un punto, en este caso, en el x igual 2, estoy hablando que a mí no me interesa lo que le pasa al 2. A mí no me importa lo que pasa cuando x es igual a 2. A mí lo que me importa es qué pasa cuando yo me acerco al número 2, cuando me acerco por derecha y por izquierda. Noten esto en el gráfico, en este dibujo que está acá. Este es el punto 2, ¿no? El punto del dominio, este que está acá. Yo quiero ver qué pasa en las cercanías del 2. Es decir, qué pasa cuando yo me acerco por derecha y cuando yo me acerco por izquierda. Es decir, ¿qué le pasa a la función cuando x es 2,3, 2,2, 2,1, 2,01, 2,001? ¿Se entiende? Lo que yo estoy haciendo es acercarme a la función, acercarme al valor x igual 2 por la derecha. ¿Se ve eso, no? ¿Sí? Quiero ver también qué pasa cuando yo me acerco al 2 por la izquierda. Es decir, 1,7 está cerca de 2. Bueno, eso va a tener un comportamiento. 1,8 está más cerca todavía que 2. 1,9 está más cerca todavía. 1,91, 1,92, 1,9999 está más, pero mucho más cerca de 2. Pero ¿qué pasa? Nunca vamos a hablar del 2, sino de lo que pasa a su alrededor. Eso es lo que se trabaja en el concepto de límite. No se trabaja lo que pasa en un punto, sino lo que pasa en los alrededores de ese punto. Para entender esto con mayor claridad, lo que yo hice acá son dos tablas, ¿sí? Para que podamos completar. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo me voy a acercar a 2. Voy a tomar valores de x que estén cerca de 2 del lado izquierdo. Por ejemplo, vamos a completarlo acá, el 1,9, ¿sí? El 1,9. ¿Sí? 3,8. Da 3,8. ¿Se entiende cómo hacer ese reemplazo? Hay que sumarle 2.
Exactamente. Lo que se hace es el 1,9 se reemplaza en la x como cualquier función que hemos analizado. Entonces lo que vamos a tener, 1,9, ¿sí? Más 2. ¿Se entiende lo que se hace hasta ahí, no? Sí. Ahora, obviamente, después saquen ese resultado. Entonces me quiero acercar a 2. Entonces, si yo estoy en 1,9, ¿qué número, por ejemplo, está más cerca todavía de 2? El 1,99. 1,99. Exactamente. 1,99 está más cerca todavía de 2. Lo mismo va a pasar con 1,999 9, y otra vez un poco más cerca, 99. 9. Se entiende esa parte, ¿no? O sea, lo que yo trabajo con el concepto de límite es eso. ¿Qué pasa cada vez que me acerco mucho más al 2, pero en este caso por derecha? Digo, por izquierda. Izquierda. ¿Sí? Bueno, ya que estamos, saquen esas cuentas, ¿sí? Para obtener los resultados y ver qué pasa cada vez que me acerco. Se acerca a 2 4. por izquierda. Obviamente, si yo pienso en la reglita práctica, sabemos que se va a acercar a 4. 4. Pero para verlo esto de mejor manera, lo que vamos a hacer es calcular los resultados. Ya dijimos que esto va a dar 3,9. 3,9, ¿sí? Para 1,99 va a dar 3,99. Para acá, 9 más y un 9 más. 3,99. Y acá lo mismo. Noten que cada vez que me acerco por izquierda al 2, el resultado de la función se acerca ¿a qué número? A 4. 4. Repito, a mí no me importa lo que pasa en el 2. A mí lo que me importa es lo que pasa cerca del 2. Eso es el concepto de límite. Trabajar con números extremadamente próximos. En realidad se habla de distancia en límite. Entonces, cuando hablamos de distancia, ¿qué quiere decir? Cada vez que yo me acerco al 2, la distancia entre el número que elegí y el 2 es cada vez más chiquita. Entonces, la distancia entre el 2 y el número tiende a 0, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Si yo quisiera, por ejemplo, acercarme por derecha, podría elegir, pensemos, el 2,3, ¿no? El 2,3 está cerca de 2 por derecha. Pero si me quiero acercar más al 2 todavía, podría elegir, por ejemplo, Como el 2,1, 1. que está mucho más cerca. De la misma manera, puedo pensar en un número más cerca todavía, 2,01. Exactamente. Fíjense que el concepto de límite es simplemente eso. Acercarme a 2, pero no situarme en 2, sino acercarme a 2. De la misma manera, cuando yo analizo este resultado, ¿sí? En 2,3, ¿cuánto me daría la imagen de la función? En 2,3, ¿cuánto me daría la imagen de la función? 4.03. 4,3. 4,3. Fíjense que yo hago 2,3 más 2, 2.3. exactamente, es 2,3, es 4,3. 4,3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que estamos haciendo, no? Sí. ¿Sí? Lo mismo, con el 2,1. Fíjense que el resultado, al reemplazarlo en la X, o sea, al calcular la imagen del 2,1, 4,1. a mí me da como 4,1. resultado 4,1. Estos resultados son más fáciles, fíjense que me da 4,01 y acá me da 4,001. Es decir, 4,1 está cerca de 4, ¿no? 4,01 está más cerca todavía de 4. Pero sin embargo, el 4,001 está más cerca todavía de 4. Pero jamás va a ser 4. Entonces, ¿qué es el concepto de límite? Es acercarme al número tanto por derecha como por izquierda. Fíjense que si me acerco por izquierda, el resultado se acerca a 4, y si me acerco por derecha, el resultado también se acerca a 4. Por lo tanto, ¿sí? Esto está escrito acá. Fíjense aquí, vemos que a medida que los valores se acercan al 2, los valores de la función se aproximan a 4.
Es lo que acabamos de ver completando las tablas. En lenguaje matemático decimos que el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 es igual a 4. Y se expresa de esta manera. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 2 de x más 2 es igual a 4. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Sí. Esto es el concepto de límite. Que repito, quizás algunos pudieron haberlo entendido completamente en el apunte y quizás algunos no. Entonces es importante entender este concepto de límite porque más adelante lo vamos a usar mucho. Genéricamente, ¿cómo se dice? El límite para x tendiendo un valor a de una función es igual a L, el límite. Sí. Esto sí es lo que les he pedido en la guía de actividades, ¿sí? Las propiedades de los límites. ¿Por qué? Porque esto sí era, ¿cuál era la regla práctica para resolver límites? Reemplazar el número. Pero ese reemplazar el número no sale de la nada, sino sale de las propiedades de los límites. La primera propiedad es muy simple, dice que el límite de una función constante es igual a esa constante. Es decir que, si el límite de x tiende a cualquier número, si yo acá tengo simplemente un número, el resultado de ese límite va a ser ese mismo número. ¿Por qué no va a sufrir modificación? Fácil, porque no tiene x a la cual aplicarle la imagen de la función. Continuamos con esto. Infinitésimo. ¿Qué es un infinitésimo? Es cuando el límite da 0. Es así de sencillo. Fíjense que acá la expresión dice, el límite de x tendiendo a algún número a de una determinada función es igual a 0. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que esa función es un infinitésimo en ese punto. Miren, acá les marqué un ejemplo. Nosotros hacemos el límite de x tendiendo a 1. Para x al cubo menos 1. Si hacemos la tabla, vamos a ver que a medida que nos acercamos tanto a derecha como a izquierda al 1, esta función que está acá, el x al cubo menos 1, se va a acercar a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la función es un infinitésimo en x igual a 1. Repito, igual acá está escrito, cuando el límite de x tendiendo a un punto cualquiera de una función me da 0, yo aseguro que esa función es un infinitésimo en dicho punto A. En este caso, en nuestro ejemplo, en el punto x igual a 1. Eso es un infinitésimo. Acá está, en un lenguaje matemático muy general, esta forma lo van a encontrar en un montón de libros. Recuerden que yo en la plataforma les agregué algo que se llama biblioteca virtual para que ustedes puedan acceder a algunos libros que, si bien no son muy amigables, ¿sí? Pero les van a servir de mucha ayuda con ejercicios resueltos. Álgebra de límites. Acá vamos a decir que una función cualquiera, cuando ese límite tiende a un número A, me va a dar como resultado un límite 1. Ese mismo límite, para x tendiendo a A, pero de otra función, me va a dar un límite distinto. Supongamos, si yo tengo el límite de x más 2 con x tendiendo a 1, me va a dar 3. Pero si tengo otra función, x más 5, con x tendiendo a 1, esa función me va a dar 6. Lo que dice el álgebra de los límites es que no hace falta que yo arme, ni que yo analice un límite completo muy difícil, sino que lo separe. Es decir, en lenguaje coloquial esto es, el límite de una suma Es la suma de los límites. a la suma de los límites. Por lo tanto, yo a un límite de una suma lo puedo separar. Y al resolverlo por separado, a mí se me hace mucho más fáciles los cálculos. Lo mismo pasa con el límite de un producto, ¿sí? Que el límite de un producto es igual al producto de los límites, y lo mismo para el cociente, ¿sí? De los límites. Si yo tengo el límite de una división,
¿sí? Es igual a la división de los límites. Observen esta pequeña aclaración que yo agregué acá. Si ustedes leyeron el material, ¿no? ¿Sí? Como uno lo recomendó. Esta expresión que yo puse acá es bastante tramposa. Acá yo estoy diciendo que el límite 2, o sea, este número que está acá abajo, no puede ser 0. O sea, estoy dando a entender que el límite 2 no puede tender a 0. Diciendo, bueno, este límite va a tener solución cuando el límite 2 no tienda a 0. Esta expresión que yo puse acá, está de más. Es mentira eso. Porque en el concepto de límite, el cociente sí puede valer 0. ¿Sí? El límite 2, en este caso, puede valer 0, y más adelante vamos a ver por qué y cuánto vale. Por último, el límite de una función potencial exponencial. ¿Por qué habla de potencial exponencial? Porque si yo tengo un número acá y una x acá, es exponencial. Y si tengo una x acá y un número acá, es potencial. ¿Sí? Pequeños conceptos que a veces no lo comentan, pero la relación potencial exponencial es muy estrecha. Obviamente acá pasa lo mismo, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo acá es que cuando tengo una potencia, tranquilamente puedo resolver los límites por separado. Tanto el límite de la base como el límite de la potencia. Y obtener el resultado haciendo el límite 1 elevado al límite 2. Sigamos con la regla práctica, esto que hemos comentado muchísimas veces o con la cual ustedes han resuelto la guía de actividades de la clase número 1. Para verificar el límite rápidamente, lo único que hacemos es reemplazar el valor de la función. Siempre y cuando no tengamos un problema para reemplazar ese valor, pero eso lo notamos en las indeterminaciones. El primer ejemplo, fíjense que todo esto está sin resolver porque lo vamos a ir resolviendo ahora. Dice que el límite para x tendiendo a 2 de x más 2 es igual a 4 como ya lo habíamos calculado al principio. Sin embargo, acá lo único que hice es, en donde va la x, ¿sí? Reemplazarlo por el 2. ¿Quién era ese 2? El número al que tiende la función. X tendiendo a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En donde va la x, reemplazo el 2. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Repito, esta es una regla práctica que no siempre se puede usar, pero a los fines matemáticos que nosotros, como futuros profesores de biología o física, ¿sí? No nos interesa el saber matemático puro, nos interesan más que nada las herramientas. O sea, el saber matemático puro del límite. La definición del límite es muy difícil, tiene un lenguaje matemático muy complejo, pero que nosotros no usamos. En este caso en particular, fíjense el segundo ejemplo. Dice, el límite para x tendiendo a 1 de 2x más 3. Rápidamente, ¿qué es lo que 5. debería hacer? Va a dar 5. Sí. Reemplazar el 1 a la x. El 1. Exactamente. La regla práctica que dice que en la x tengo que reemplazar el 1. Entonces fíjense que a mí me quedaría, vamos a ver si, acá, me quedaría 2 por 1, ¿sí? Esto obviamente lleva un tiempo, pero más 3 es igual a 5. ¿Qué es lo que hice? En donde va la x, simplemente, ¿sí? Lo reemplacé por el 1. Repito, porque se podía. A veces esto es un problema. Segundo ejemplo. Sí, no, tercer ejemplo. Dice, el límite para x tendiendo a 1 de 2x al cuadrado menos x menos 1 es igual a ¿cuánto? Siguiendo con el criterio esto de reemplazar. ¿Cuánto sería? Menos 1. ¿Cómo? 0. 0. 0, exactamente. Fíjense que si nosotros reemplazamos acá el 1, me queda 1 al cuadrado es 1. Entonces, 1. 2 por 1 Menos es 1, 2. menos 1, 0. Si reemplazo 1 en la siguiente x, me queda menos 1. Y menos 1 es igual a 0. ¿Qué puedo asegurar entonces? Que la función 2x al cuadrado menos x menos 1, ¿qué tipo de función sería esa? Cuadrática. Cuadrática, exactamente.
La función cuadrática en el x1, ¿qué es? Tiende a cero. Tiende a cero, pero ¿qué es? ¿Qué nombre se le da a eso? Lo acabamos de ver hace un ratito. Es Infinitésima, un ¿puede ser? infinitésimo. Décima. Exactamente. Es un infinitésimo. La función cuadrática en el x igual 1 es un infinitésimo. Ujú. Bueno, les doy 3 minutos para que me resuelvan estos 4 que están acá. ¿Sí? Con la misma regla práctica que acabamos de ver. Salen rápidos, igual no se da mucho problema. Mientras arreglo esto que escribo. Ahí. ¿El primero da 0? No, A mí me dio ¿No? menos 5. ¿No? Menos 5 me dio, profe. menos 5. A ver, pará, no. 23 octavos. Eso estamos. Exactamente, 23 octavos. Piensa en lo Porque siguiente. está a la menos 13 da vuelta la última Ah, potencia. pará, pero no. Ah, ¿Cuál? yo lo hice, me dio menos 8 eso. No. Ya que- Esto es menos un A mí me octavo. dio menos 9, peor todavía. No, porque cambiaste habrás aplicado sin la ¿Cómo resta. es eso entonces, profe? ¿Cómo? ¿Cómo es ese, la última parte? Piensen así. Primero, si nosotros separamos en términos, tenemos este por acá, ¿sí? Tenemos este por acá. Esto no deberíamos hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, vamos a recordar estas cositas. Y este por acá. Son 3 términos, ¿no? Recuerden que los más y los menos se van en términos. Ahí está. Si yo resuelvo la primera parte, 2 menos 3, 2 por menos 3, ¿cuánto me da? Menos 6. Si resuelvo menos 3 al cuadrado, ¿eso cuánto me da? Más 9. ¿Se entiende por qué me da más 9? Porque el exponente par lo hace positivo. Exactamente. Al ser un exponente par, Siempre va a dar positivo. siempre va a dar positivo. Ahora, en el siguiente es el que suelen tener problema. ¿Por qué? Porque yo el menos lo voy a mantener. Pero ¿qué pasa? Para poder resolver 2 elevado a la menos 3, tengo que eliminar ese menos que es potencia. Para eliminar ese menos que es potencia, se da vuelta la fracción. Este 2, ¿es una fracción? Sí. Una fracción que tiene ¿qué valor en el denominador? 1. Un 1. Entonces, al dar vuelta a la fracción, a mí la cuenta que me queda es 1/2, ¿sí? Elevado a la 3 positivo. Y ese 1/2 elevado a la 3 positivo es 1/8. Porque la propiedad dice que voy a hacer el numerador elevado a la potencia sobre el denominador elevado a la potencia. Entonces, 1 al cubo es 1. Y 2 al cubo es 8. Entonces, esto me queda menos 6 más 9 menos 1/8. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Se entendió ahora? Ujú. Resolviendo de esa manera, les va a dar 23 sobre 8. Ahí está. Me parece que sí, después voy a subir este archivo así como lo dejé. Sí. Este segundo límite que está acá, ¿cuánto da? Ese no da 0, profe. Ese da 0. Ese da 0. ¿Por qué da 0? Fíjense que si yo lo reemplazo acá, 0. esto me va a dar 0 por todo esto. No importa cuánto de todo esto, 0 por todo esto, da 0. Por lo tanto, esa función cúbica es una función cúbica, solo que está factorizada, ¿sí? Si recuerdan eso de primero, una función cúbica se puede factorizar. Es un infinitésimo para x igual 2. De la misma manera, ¿cuánto me da el límite para 3x por seno de x? 0. 0. ¿Se Por el entiende seno por de pi es 0. Exactamente. ¿Sí? Hasta acá vamos. ¿Por qué dijo, profe? Fíjate, El seno hace la cuenta, hace 3 por pi, te va a dar 3pi. Sí. Por el seno de pi. El seno de pi da 0. Ya. Se hace. Recuerden que para usar el número pi en la calculadora, tienen que pasar la calculadora a modo radian. ¿Sí? Tiene que estar en modo radian la calculadora, para usar pi.
Porque si usan pi, teniendo la calculadora en modo sexagesimal, le va a dar un número. Y en realidad eso vale 0. Esto hace. Cualquier cosa después lo verifican. Bueno. Ahora. Profe, perdón, Sí, ¿puedo preguntar algo? Me quedé en el anterior. ¿en cuál? En En el... el que dio 0. Sí. ¿Por qué da 0? Pensalo así, mirá. Si vos acá reemplazás por el 0, ¿no? Por el 2. ¿Qué te Por queda dos. acá? 2 Por 2. menos Ahí 2. me queda 0, pero en el otro, En Pero el otro no todo importa lo que te sumamos dé, porque va un número Cero por multiplicado cualquier por cosa, 0 cero. siempre te va a dar 0. Cero. ¿Se entiende? porque está multiplicando. Sí, sí, ya está. ¿Sí? No está el puntito, pero recuerden que cuando no hay nada es una multiplicación. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Y el último, ¿cuánto da? 3 3 séptimos. séptimos. 3 séptimos. Exactamente. Ahí está. Perfecto. Vamos a algo que también teóricamente ya han trabajado, que es el límite infinito en un punto. Es decir, cuando un límite da infinito. ¿Sí? Repito, esto todo tiene que ver con el concepto de límite. Todo lo que sigue, lo que es indeterminaciones, en todo eso se usan propiedades vistas en secundaria. Por eso es algo que suele salir con un poco más, que sale solo con práctica, ¿sí? Con practicar ejercicios de diferente índole. Vamos a el concepto de límite infinito en un punto. Yo lo que pretendo es calcular el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x. Para eso, ¿qué es lo que hago? Me acerco al 0 por derecha y me acerco al 0 por izquierda. Por ejemplo, si yo me quisiera acercar al 0 por izquierda, ¿qué número está cerca? El menos 0,1. ¿Se entiende eso, no? Sí. Sí. Que cerquita de 0 está el menos 0,1. Otro número que esté más cerca todavía, ¿cuál sería? El menos Menos coma 0,01. Exactamente. Fíjate que cada vez estoy más cerca. Se entiende por qué uso el negativo, ¿no? Ujú. Porque estoy del lado El lado izquierdo. izquierdo, exactamente. Podemos agregar más números, menos 0,01, 0,01, ¿sí? Vamos a agrandar esta tablita. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a correr. Ahí está. Ahora sí. ¿Se entiende lo que hago? Fíjense Sí. que para acá, ¿cuánto me va a dar? Menos 10. Para esto me va a dar menos 100. Si quieren hagan la cuenta, reemplacen el menos 0,1 acá abajo. Y hagan 1 dividido menos 0,1. Van a ver que les van a dar menos 10, menos 100. El siguiente, ¿cuál sería? Menos 1000. Menos 1000. ¿Sí? Y obviamente, si yo agrego un 0 más, va a ser el menos 1000. 10.000. Entonces, si yo hago lo mismo acercándome por derecha, ¿sí? Si me acerco por derecha, ¿cuál sería un número próximo? El 0,1. 0,1. Un número más cerca todavía, el 0,01. Y un número más cerca todavía, el 0,001. 1. Con el mismo criterio, a mí lo que me va a dar es el 10, 10. ¿sí? Pero positivo. Sí, 100 positivo. y el 1000. Todos 100. positivos. Cuando yo calculo un límite que me da infinito, si no se me pide ver si es más o menos infinito, se lo calcula con su valor absoluto. El valor absoluto es la frase usada también para el módulo de un número. Recuerden que el módulo de un número, ¿sí?, es siempre positivo. Entonces, fíjense que a medida que x se acerca al 0, esta función en valor absoluto, o sea, en número siempre positivo, me da infinito. ¿Por qué? Porque el número se hace cada vez más grande. Entonces, ese número lo que hace es tender a infinito. Fíjense cómo aparece un elemento matemático complicado que es el infinito, que no se suele usar mucho el infinito. Pero en este caso, en el concepto de límite, sí. ¿Se entiende por qué da infinito? Sí. ¿Sí? Sí.
acá hay dos propiedades muy importantes que dicen lo siguiente. Vamos a ver si puedo correr esto. Así esto sube. Las propiedades muy importantes de las cuales yo le hablo es la que expresa que el límite, ¿sí?, para x tendiendo a un número a de k sobre 0, es decir, me da k, un número cualquiera, sobre 0, en realidad acá no me da sobre 0, sino que me da un número que tiende a 0. Por eso, en la parte anterior, que yo borré, acá, recuerden que acá yo saqué el que decía límite 2 distinto de 0, les dije que ese agregado estaba mal, estaba a propósito, Sí. era una trampa, porque en realidad sí puede valer 0. Y cuando vale 0, el denominador de un límite, ese límite se dice que es infinito. Infinito. Entonces, en el concepto de límite, un número dividido 0 da infinito. Eso les tiene que quedar bien grabado, ¿sí? Lo tienen que saber. Dormidos, borrachos, en Navidad, en donde sea, ese concepto no pueden errarle. En el concepto de límite, un número dividido 0 da infinito. ¿Hasta acá estamos? Y con el mismo criterio, un número dividido infinito, infinito no es un número, pero en el concepto de límite sí, es un número extremadamente grande. En el concepto de límite, un número dividido infinito es igual a 0. Cero. Otra cosa que tiene que quedar recontra clara, ¿sí? Estos conceptos puntuales no pueden errarle. Esto es, errarle a esto es motivo de desaprobar un examen. ¿Sí? No quiero Profe, asustarlos, pero una pregunta. sí. Es 0, ¿no? ¿Vale 0, dice, o tiende a 0? Porque me mareó ahí. No, no, no. Cuando hablamos de límite, todo es tender a un número. Nunca va a valer. Ah, Si bien nosotros usamos el vocabulario, estamos diciendo que el límite vale 0. Cuando decimos que el límite vale 0, estamos dando a entender que se acerca el resultado a 0. Ya cuando hablamos de límite no estamos hablando de resultados exactos, sino de números cercanos a. claro, porque usted dijo primero que tiende a y después dijo vale 0 y Bueno, ahí no. ya me... El límite de x tendiendo a, esta expresión que está acá abajo dice al número que me voy a acercar. O sea, este puede ser cualquier número. Sí. Si cuando hago esa cuenta, la expresión me queda un número cualquiera dividido infinito, ese número va a ser 0. Mira, pensalo así. Vamos a hacer un ejemplo, como para que esto se entienda un poquito. Suponete que yo a vos te pido, esperen que escribir acá es más difícil, pero vamos a hacer. Suponete que a vos yo te digo, a ver, esperen que cargue, ahí está. Vamos a hacer el límite para x, ¿sí? ¿Dónde está la flechita? Acá está. Para el límite para x tendiendo a infinito, ¿no? Yo digo que x tiende a infinito. Igual un ejemplo de esto lo vamos a ver después, ¿no? De 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Ujú. Cuando yo hago el límite de x tendiendo a infinito de 1 sobre x, esto me va a quedar 1 sobre infinito. Infinito. Es la misma expresión que me aparece acá. Ujú. 0. Entonces, Ujú. 1 Cero. dividido infinito es igual a 0. Cero. ¿Sí? Por eso digo que esas expresiones no se las pueden olvidar. Cuando yo tengo un número dividido infinito, ese resultado siempre va a ser 0. O sea, yo acá arriba, si quisiera, podría tener el 578, ¿sí? O el 30.000. No importa qué número tenga arriba, sigue siendo un número. Y ese número dividido infinito siempre No sé. va a ser 0. ¿Se entendió ahora? Sí. Sí. Ujú. Límites laterales. A esto solo lo vamos a nombrar. ¿Por qué solo lo vamos a nombrar? Porque vamos a ahondar mucho en detalle en los límites laterales cuando veamos continuidad. Porque cuando veamos continuidad vamos a trabajar con lo que se llama funciones definidas por partes. ¿Sí?
cuando veamos asíntotas, vamos a diversificar el límite, nos vamos a acercar por derecha y por izquierda. Entonces, eso se va a trabajar mucho en la segunda parte, ¿sí? Después de indeterminación. Ya la semana que viene. Entonces, límites laterales. Nosotros, en las tablas anteriores que hicimos, vimos qué pasa cuando se acerca por derecha y cuando se acerca por izquierda. Pero, lo que nos importa saber es, ¿qué pasa? O sea, si pasa lo mismo cuando me acerco por derecha o si pasa lo mismo cuando me acerco por izquierda. A veces no suele pasar lo mismo. Y cuando no pasa lo mismo, se deduce que el límite no existe. ¿Sí? Una condición para que exista el límite, repito, esto vamos a andar mucho en detalle cuando veamos continuidad. Lo que tiene que pasar es que el límite por derecha y el límite por izquierda tiene que ser el mismo. Si, por ejemplo, yo hago el límite de una función tendiendo a un número por derecha me da 2, y cuando me acerco por izquierda me da 5, quiere decir que ese límite no existe. Yo puedo asegurar que el límite no existe. Acá tenemos un ejemplo muy claro. Acá tenemos dos ejemplos. Estos dos que están acá. A ver, vamos a ver si puedo agrandar esto. Un poquito. Ahí está. ¿Se ven estos dos ejemplos? Ejemplo 1, este límite de acá. Ejemplo 2, este límite de acá. Este primero. Me dice que yo me voy a acercar al 0 por la derecha. Por ejemplo, supónganse que yo uso el 0,1, ¿no? Que está cerca de 0 por la derecha. Acá me va a quedar el módulo de 0,1, que es 0,1 dividido ¿qué? 0,1. 0,1 dividido 0,1, ¿cuánto da? 1. 1. 1. Si me acerco más todavía, por ejemplo, el 0,001, el 0,001 acá y el 0,001 acá, ¿cuánto me va a dar? 1. 1 Entonces, también. no importa qué número use, como voy a hacer un número dividido a sí mismo, yo sé que me da 1. Ahora, acá va a ser completamente distinto. ¿Por qué? Porque si me acerco por izquierda, ¿qué tipo de números tendría por izquierda? Negativo. Negativos. Al tener negativos, yo lo que hago es, por ejemplo, menos 0,1. El módulo de Va a ser menos positivo. 0,1 va a ser positivo. Pero abajo, ¿qué va a ser? Negativo. Negativo. Así que es negativo. El resultado me va a dar negativo menos 1. Negativo. Fíjense que este es un ejemplo en el cual el límite No por existe derecha límite. da 1 y el límite por izquierda da menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el Que límite, no existe el límite. no existe el límite para x tendiendo a 0. Hasta acá estamos, ¿no? Repito, todos estos conceptos de límite que es importante saberlo porque lo vamos a usar mucho. Otra vez, ya les aviso que todo esto lo voy a subir. Lo voy a pasar a PDF y se los voy a subir a la clase 4. Voy a sacar lo que está en la clase 4, que es asíntotas, me parece. Sí, creo que es asíntotas. Lo voy a sacar de la clase 4 y lo voy a correr. Y en la clase 4 lo que voy a hacer es agregarle este apunte, unas actividades particulares de límites, con unos conceptos un poco más complicados, y las fórmulas que les dije. Les voy a dar unas cuantas fórmulas, para que las puedan usar sin problema, no tengan que andar buscando en otro lado. Es un archivo que preparé con muchas fórmulas básicas que hay que saber. Acá piensen lo siguiente, yo me voy a acercar al 0 por la derecha. O sea que voy a tener 3 elevado a 1 sobre 0. ¿Se entiende eso, no? Sí. Si yo hago 1 sobre 0 por la derecha, yo sé que ese resultado es infinito. Infinito. Habíamos dicho que 1 sobre un número, 1 sobre 0 es infinito. Entonces, esta expresión yo la podría escribir como 3, ¿sí? Vamos a ver. Como 3 elevado al infinito. 3 elevado al infinito. ¿Cuánto da? Infinito. Infinito. Claro, porque se va a hacer un número enorme. Entonces, ese número enorme en el concepto de límite es infinito. En cambio, acá, lo que yo voy a tener es 3
elevado Menos infinito. a la menos No, infinito. infinito. ¿Se entiende por qué? Porque va por el lado Porque izquierdo. Porque va pone por el lado valores Por el lado izquierdo. izquierdo, porque más va por chicos el lado que cero. izquierdo y es negativo, entonces. Exactamente. Al ser negativo el número, queda claro que me Ujú. voy a tender a menos infinito. Sí, exacto. O sea que ese vale 0, profe. Entonces, Exactamente. Ese va a valer 0. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer para anular esa potencia negativa es dar vuelta a la fracción. Entonces, Ujú. si yo doy vuelta a esta fracción, fíjense que a mí me va a quedar, un tercio, Uno, dos. ¿sí? Elevado al infinito. Todo eso, vamos a ver si es acá. Bueno, todo eso elevado al infinito. Ujú. Esperen que lo arreglo, así les queda bien. Ahí Anda está. para allá. Tercio elevado a la infinito. Que esto, ¿sí? Que esto, si yo lo paso a una simbología de números un poco más fácil, tengo 1 sobre 3. Piensen así. 1 es un número elevado al infinito. Sí. No importa a cuánto se eleve ese número, va a ser siempre 1. En cambio Sí. acá, en este 3, yo voy a tener 3 elevado a la infinito. ¿Y qué habíamos dicho? Que 3 elevado a la infinito, ¿cuánto era? Es infinito. Infinito. Fíjense que está este Infinito. resultado acá. Entonces, esto es 1. Dividido infinito. Esto es 1 sobre Sobre infinito. infinito quedaría 0. Exactamente. Y un número sobre infinito, como lo vimos Cero. Da 0. en los Cero. resultados anteriores, las propiedades anteriores es 0. Entonces, ¿qué puedo asegurar acá? Que el límite de esa función no existe No existe. cuando tiende a 0. Ujú. Hasta acá estamos, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Vieron que Ujú. si a uno le explica es un poquito más sencillo? Bueno, este apunte termina con límite de variable infinita. ¿Qué quiere decir el límite de variable infinita? Que lo que yo voy a hacer es tender los números a infinito, ¿sí? Como el ejemplo que vimos, ya se los borré, pero como el ejemplo que había escrito hace un ratito. Miren acá, dice, el límite de variable infinita. O sea, yo lo que hago es x tendiendo a infinito. De 1 sobre x, ya verificamos que daba 0. 0, 0. Si acá hacemos el límite de variable infinita, ¿no? Acá me va a dar infinito. ¿Por qué? Porque piensen que si hago la regla práctica, ¿por quién voy a reemplazar a la x? Infinito. Por infinito. Exactamente. Y si a un número más grande le sumo 2, claramente va a ser un número grande. Número grande. Entonces va a Infinito ser grande. infinito. Infinito. Hasta acá está bien, ¿no? Ujú. ¿Sí? En cambio acá lo que podemos hacer es diversificar. ¿Qué es diversificar? Ver qué pasa cuando tiendo a más infinito o cuando tiendo a menos infinito, ¿sí? Exactamente como pasó acá, solo que acá pasó de casualidad nada más, o sea, no es un ejercicio concreto. Acá yo hago 2 elevado a la más infinito. Si hago 2 elevado a la más infinito, ¿eso cuánto me va a dar? Infinito. 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 ¿Sí? Más infinito. Exactamente. ¿Está? Aquí. ¿Se entendió todo esto? Sí. Esto es concepto de límite y propiedades de límite. Pongo guardar acá, así después lo guardo en PDF y lo subo a la plataforma si los pueden descargar sin problema. Vamos a ver en lo que nos queda de la clase los apuntes de indeterminaciones de los límites, ¿sí? Repito, son apuntes que han trabajado indeterminaciones 1 e indeterminaciones 2, pero se los voy a ir comentando por si quedaron algunas dudas en particular. ¿Siguen viendo el PDF en donde quedó? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta parte. ¿Ven el PDF, el Word de indeterminaciones 1? Sí. ¿Sí? Sí. Este es el archivo teórico que yo les dejé para que lean, ¿sí? En donde hago el comentario de que vamos a usar conceptos vistos en secundaria.
Fíjense que hay varios tipos de límites, siempre hablando de la tendencia. Por ejemplo, 0 sobre 0. Es una indeterminación. ¿Por qué es una indeterminación? Porque no sé si vale 0 o no sé si vale infinito. Porque comentamos anteriormente que cuando el 0 está arriba, es 0, eso lo sabemos. Ahora, cuando el 0 está abajo, da infinito. Entonces, ¿esto qué es? ¿0 o infinito? No lo sé, es una indeterminación. La segunda indeterminación que se plantea acá es infinito sobre infinito. Piensen lo siguiente. Infinito sobre infinito. ¿Cuál podría ser mi respuesta? ¿Qué podría decir yo? ¿Es igual a cuánto? A infinito o a cero. Y estaría entre 1 y 0. Claro, en realidad podría, es más, podría decir, no sé, vale 1. ¿Por qué? Porque es un número infinito y un número infinito. Pero en realidad no lo sé, porque yo no sé qué infinito es más grande. Yo no sé si el infinito más grande, es más, ni siquiera entre 0 y 1 da. ¿Por qué? Si el infinito de arriba es más grande que el infinito de abajo, eso va a ser mayor que 1. En cambio, si el infinito de arriba es más chico que el infinito de abajo, eso sí va a estar entre 0 y 1. Y si los infinitos son iguales, ahí sí va a valer 1. 1. Tenemos una complicación ahí que entonces no sabemos, porque no sabemos si los infinitos son iguales. Se ha comprobado que todos los infinitos no son iguales. Por ejemplo, el conjunto de los números reales es mucho más grande que el conjunto de los números naturales. Pero el conjunto de los números naturales es exactamente igual al conjunto de los números enteros, por más que el conjunto de los números enteros tenga los naturales y los negativos. Sí, pero esa es teoría para otro día. Fíjense que hay muchas indeterminaciones, de las cuales nosotros solo vamos a usar 2. En una clase habitual presencial yo uso 3, ¿sí? Uso otra, pero... miren, acá están. Ya ni me acordaba que había puesto en el teórico, así que imagínense. ¿Hace cuánto que lo preparé? ¿Ven? 0 sobre 0 responde a 3 tipos. Cociente de polinomios, cociente de expresiones irracionales y trigonométricas. Como aclaré, todo esto, ¿sí? Si bien está dentro del concepto de límite, los contenidos que se usan, o sea, las herramientas que se usan son de secundaria. Por eso remarco todo el tiempo que, bueno, vayan a revisar cómo es el binomio al cuadrado, cómo son los casos de factoreo, cómo se racionaliza. Hay 3 casos de racionalización. Identidades trigonométricas que no se usan todas, pero saber las básicas es importante. Por ejemplo, la identidad trigonométrica es re útil para un montón de cosas. Y por último, el cociente de polinomios, ¿sí? El cociente infinito. El último, que es el número E, para esta cursada virtual decidí sacarlo. Fíjense que la primera indeterminación habla de cociente de polinomios. O sea, cuando yo tengo en el numerador un polinomio, recuerden que cuando ustedes ven en primero función polinómica, para que sea función polinómica, las potencias tienen que ser enteros positivos. Es decir, si yo tengo f de x, vamos a escribirlo acá. ¿Sí? Si yo tengo f de x, ¿sí? Bueno, me quedó el subrayado, pero después lo borro. Es igual a x elevado a la menos 2. A la menos 3. Esa función, ¿es una función polinómica? No. No, ¿Por qué? No, porque es negativo. Porque es negativa, exactamente. Para ser polinómica tiene que ser la potencia entera y positiva. Positivo. Por eso, tienen que recordar siempre esto. Cuando ustedes van a trabajar el límite de 0 sobre 0, primero verifiquen que tanto el numerador como el denominador sean funciones polinómicas. Acá yo hice un desarrollo con tabla para que vean a cuánto se acerca, ¿sí? Se acerca a 2, tiende a 2. Pero lo importante es representar, ¿sí? O resolver esa indeterminación aplicando casos de factoreo. Porque cuando yo tengo cociente de polinomios 0 sobre 0, sí o sí, lo que voy a usar son casos de factoreo. No hay otra cosa, no voy a usar otra cosa.
Recuerden que Ruffini también es un caso de factoreo. ¿Sí? Sí. Noten lo siguiente. En este ejemplo, que está acá, en este que está acá, si yo reemplazo a la x por el 1, si yo la reemplazo, si aplico la regla práctica, ¿a mí qué me va a quedar? Cero. 0. Se anula. Se anula. 0 sobre 0. 0 sobre 0, Me va a quedar indeterminación. 0 sobre 0. Y Cero como sobre cero. dijimos, 0 sobre 0 Aunque es una sea cero. indeterminación. Eliminación. Exacto. Para salvar esa indeterminación, lo que yo voy a usar es, como ya les dije, los casos de factoreo. No se usa otra cosa. Exacto. Acá tienen que recordar algunas cositas, como por ejemplo, x al cuadrado menos 1 es una diferencia de Diferencia de cuadrado. De cuadrado. Es un caso de factoreo. Eso lo van a tener en la tabla de fórmulas que yo les doy. Porque ustedes tienen, lo primero para resolver estos ejercicios, que yo sé que a muchos les ha complicado, es darse cuenta qué caso de factoreo usan. Por eso es importante tener la tabla de fórmulas que yo les voy a dar. ¿Sí? El caso, la diferencia de cuadrados, ¿qué dice? Que la diferencia de dos números elevado al cuadrado es igual al producto de la suma y la diferencia. Es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado. A, ¿quién sería? X. B, ¿quién sería? 1. Entonces, ¿qué me queda acá? X más 1. A más 1, no, A más B por A menos B. Menos B. La diferencia de cuadrados. ¿Qué genero en este producto? El poder cancelar el término de abajo con el término. Cancelar numerador y denominador. Exactamente. Recuerden que yo siempre voy a cancelar cada vez que sea un factor común. Es decir, Exacto. si yo acá tuviera x menos 1 más 3 o más 4 así, no puedo cancelar. No Que está puedo. sumando. Tiene que haber, porque hay una suma y tiene que haber un producto. Exactamente, tiene que haber un producto. ¿Por qué aclaro esto? Porque es un error que suelen cometer mucho. ¿Sí? Fíjense que una vez que cancelo, resolver el límite por la regla práctica es muy sencillo. Sí. A reemplazar el 1 acá, 1 más 1 es 2. Y ahí menos aplico 1 es límite. 2. Exacto. Exactamente. A esto, cuando yo aplico la regla práctica, Límite. se le suele llamar aplicar el Aplico límite. límite. ¿Sí? Hasta acá estamos, ¿no? Ujú. Fíjense acá, en este ejemplo, que se usa Ruffini. ¿Por qué se usa Ruffini? Porque es un polinomio de grado 3. Recuerden que cuando la indeterminación es 0 sobre 0 de polinomios, yo sí o sí tengo que factorizar. O sea, expresar el polinomio en forma factoriada, o al menos en el factor de una de sus raíces. Primero, ¿qué hago? Verifico. O sea, aplico el límite y veo que me da ¿qué? 0 sobre 0. Entonces, bueno, algo tengo que hacer. Salvar Ahí la recurro a mi memoria. ¿Qué dice el 0 sobre 0? Que tengo que una indeterminación. una indeterminación de polinomios. Y si es una indeterminación de polinomios, ¿qué aplico? Casos de factoreo. Exacto. En este caso, Ruffini, ¿sí? Que lo han visto en primer año, en el cual anoto primero los coeficientes, ¿sí? Del polinomio. Fíjense que acá falta el coeficiente del al cuadrado. Entonces vale 0. No, ahí se pone 0. Ahí se pone 0. Entonces fíjense. 0 se completa. 0, 1 y menos 2. 2. Acá tengo que poner una de las raíces. Para aplicar Ruffini acá tengo que poner una de las raíces. Una posible raíz. Pero Es la que siempre está con la que tiende el límite. Exactamente, noten lo Es la que te siguiente. hace anular la... Que siempre se tiende al límite. Si hubiese un 3, se pone 3. Exactamente, pero ¿por qué se pone ese número? Porque es el que hace que sea 0. Y que da la indeterminación. Y Ruffini se factoriza utilizando las raíces. Y obviamente, si me da 0, es porque ese valor es una raíz. Es correcto, claro. Entonces siempre se utiliza el número al que tiende. Acá aplico Ruffini. Recuerden que el primero baja y ahora multiplico. 1 por 1, 1. Y ahora en este caso sumo. 0 más 1, 1. Multiplico. 1 por 1, 1. 1. Sumo. 2 por 1, 2. Y 2 menos 2, 0. Anula. Si me da 0 en el final, quiere decir que el Ruffini está bien hecho. El problema que suelen tener es cómo expresan ese factoreo. Recuerden que este término de acá, esto es algo que me preguntaron una vez, que dice, ¿por qué se le cambia el signo? No se le cambia el signo.
se expresa el término factoreado. ¿Qué estoy Ujú. expresando yo con el x menos 1? Que la raíz vale 1. ¿Por qué? Porque el concepto de raíz, ¿qué dice? Que si yo a la x la reemplazo por un valor, eso me tiene que dar 0. Fíjense que si yo reemplazo el 1 acá, ¿qué me va a dar? 1 menos 1, 0. Y 0 por todo esto va a seguir siendo 0. Es raíz. ¿Sí? El concepto de factorización es eso. Expresar el término factorizado. Factorizado no es cambiarle el signo al número, sino decir, bueno, x tiene que valer tanto para que ese término dé 0. ¿Se entiende por qué acá se pone x menos 1 entonces? Sí. ¿Sí? Multiplicado por el polinomio que me queda por el teorema de Ruffini, ¿sí? Por la regla de Ruffini. Recuerden que se le baja un grado. Este polinomio que yo factoricé acá, ¿de qué era? De grado 3. Grado 3. Entonces el Me queda resultado grado. será de grado 2. 1 por x al cuadrado más 1 por x más 2. Esto es la factorización del polinomio de grado 3 de arriba. Y esta es la factorización del polinomio de grado 3 de abajo. Pero, Sí. profe, Sí. ahí ya tranquilamente para encontrar las 3 raíces, en la expresión elevada al cuadrado, aplico la fórmula resolvente. El tema es que Calculo las estarías dos haciendo un paso que no te hace falta. ¿Se entiende? Porque Sí. a vos lo que te importa es que la indeterminación desaparezca. Claro. Entonces, vos, con esta factorización que queda acá, ya es Ya se va suficiente X menos para uno. que se Para vaya. cancelar. Claro. Exactamente, no hace falta factorizar el que sigue. Vos fíjate que acá digo, bueno, esta expresión me queda factorizada de esta manera. Cancelo el x menos 1 con el x menos 1 Claro, y me ya queda está toda esta anulado y expresión. me queda toda esta expresión, claro. Entonces, no hace falta factorizarlo por completo, porque ya con la primer factorización, Claro, ya logro cancelar. exactamente, La vos idea, lográs perfecto. eliminar la indeterminación, que Indeterminación. lo que a vos te importa es que deje de ser Ujú. indeterminado. ¿Se Claro. entendió esa parte? Sí. Perfecto. Cociente de expresiones irracionales, un problema enorme tuvieron acá. ¿Por qué? Porque es algo que se ve en el secundario, pero a veces se ve solo el primer caso, ¿sí? A veces solo se ve el primer caso, entonces suele traer problemas. ¿Cuál es el primer caso? Esperen que lo hago acá. No. Vamos a hacer esto. Para agregar detallecitos me parece, porque esto lo estoy usando en este momento porque me parece bueno poder escribir acá arriba, ¿sí? No me deja. Ahí está. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Acá arriba vamos a agregar esto. 1 sobre, ¿sí? Vamos a escribirle raíz de 2. Ahí está. En el secundario normalmente a mí me piden, bueno, quiero que racionalices esa expresión. ¿Qué es racionalizar esa expresión? Pasar la raíz que está abajo, Pasar la raíz. pasarla arriba. Arriba. Ese es el primer caso de racionalización. Ese primer caso de racionalización dice que a esa expresión yo la tengo que multiplicar por una identidad, o sea, por 1. Pero que esa identidad tenga, tanto en el numerador como en el denominador, lo que yo quiero cancelar. En este caso, lo que quiero cancelar Raíz de 2. es la raíz de 2. Este es el primer caso de racionalización, donde yo tengo una sola raíz, ¿sí? Fíjense que si yo resuelvo esto, simplemente me va a quedar raíz de 2 sobre 2. De 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es importante que lo tengan. Repito, más allá de que yo me pongo firme en esto de son cosas de secundaria, también es importante recordarlas. Así a la pasada, ¿sí? Tampoco vamos a hacer un estudio recontra exhaustivo de este tipo de actividades. Pero es importante que lo recuerden. Fíjense que a mí lo que me queda abajo es raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Se entiende por qué queda eso, no? Sí. La raíz cuadrada se cancela con con la potencia. Con la potencia. ¿No? Entonces directamente. Raíz de 2. 2 sobre 2. Ese es el primer caso de racionalización. El segundo caso de racionalización es cuando a mí me dan una suma o una resta.
Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, ¿sí? 3 sobre 2 más raíz de 3, ¿sí? Ese es otro caso de racionalización, pero que es distinto al de arriba. ¿Por qué? Porque en el de arriba solamente tenía una raíz. Ahora acá no tengo solamente una raíz, sino que tengo una suma. Fíjense qué diferente es este caso a este caso. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. A mí lo que me dice el segundo caso es que tengo que multiplicar, ¿sí?, por una identidad. Por el conjugado. Por el conjugado del término de la raíz que yo quiero eliminar. Queda con el signo Es contrario. 2. Exactamente. Normalmente se dice que se le cambia solamente el signo del medio. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente podría tener la raíz acá adelante y el 2 acá, ¿sí? Entonces, para recordarlo de una manera coloquial, racionalizar o el conjugado es solo cambiarle el signo del medio. ¿Sí? Lo quieren recordar así fácil. Y después se sigue con el método que es abajo me queda una diferencia de cuadrados, ¿sí? Arriba hago distributiva y listo, y la raíz se va a ir. Abajo fíjense que directamente me va a quedar 1. 2 menos 3. ¿Sí? Me va a quedar 2 al cuadrado menos 3. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1, 4 menos 3 es 1. Entonces, acá, en los límites, usa exactamente lo mismo. Solo que no tiene que ver con que el término de racionalización aparezca abajo. Sino, en donde aparece lo tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque lo que a mí me está molestando es la raíz. La raíz que hace que aparezca la indeterminación 0 sobre 0. Fíjense esto. Yo reemplazo el 2 y me queda raíz de 2 menos raíz de 2 es 0. Y 2 menos 2 también es 0. ¿Qué caso de racionalización voy a usar acá? El segundo, en el cual multiplico por el conjugado. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Sí. Bueno, se procede exactamente de la misma manera. Fíjense que yo multiplico arriba y abajo por el conjugado. El conjugado de la expresión de raíces, de la expresión irracional, que es la que a mí me trae problemas. Como acá es menos, yo pongo el más, y arriba me va a quedar una diferencia de cuadrados. Repito, propiedad que ustedes tienen que saber. Vamos a escribirla para que sirva un poco de ayuda a memoria. Quiero escribirlo acá. Acá vamos a escribir. Porque toda propiedad matemática se puede usar de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Es decir, si yo acá tengo a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, ¿sí? Esto es igual a ¿qué? A A más B por A menos B. A más b por a menos b. Si tengan en cuenta que escribir acá no está fácil. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente yo veo la diferencia de cuadrado así y la paso a esto. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pero también es correcto pasarlo al revés. Es decir, si tengo esto, reescribirlo de esta manera. Que en este caso me va a servir. ¿Por qué? Porque fíjense que este término acá, ¿sí? Vamos a ponerle una aclaración. Lo que está acá. Este término sería A, este término, ¿sí? Sería B, ¿sí? Entonces, este también sería A y sería B. Fíjense que tendría lo mismo que acá. A menos B por A más B, que es lo mismo que esto. A más B por A menos B. Lo puedo reescribir como A al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, A es raíz de X. Entonces me queda A raíz de X elevado al cuadrado menos B, que es raíz de X elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con eso? Se van las raíces. Se cancelan. Por eso simplemente en el paso siguiente me queda X menos 2, porque la raíz se va con el 2 y me queda X. La raíz se va con el 2 y me queda 2. ¿Cómo está esta expresión? X menos 2.
Fíjense que a lo que me llevó es a poder eliminar estos términos. Cuando yo cancelo un término y no queda nada, cuando se aplica propiedad cancelativa, queda un 1, no queda 0. Exacto. ¿Sí? Queda 1. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Sí? Obviamente después todos los otros procedimientos, todos los otros ejercicios que están en el apunte, son muy parecidos, se hace lo mismo. Pasa que, por ejemplo, en este, lo que hay que notar es lo siguiente. Fíjense, yo tengo 1 menos x y acá tengo x menos 1. No es lo mismo, no lo puedo cancelar. Entonces, ¿qué hago? Saco el menos para afuera. Multiplico el denominador por menos 1 y cambio el signo exactamente de todo para poder cancelar. Exactamente, perfecto. ¿Sí? Fíjense cómo, usando propiedades simples, este es un ejercicio un poco más producido, sí. Pero quédense tranquilos que uno así no se les va a pedir. Solo está para que vean el alcance de este tipo de ejercicios. ¿Sí? Fíjense que le puse color, todo para que más o menos se guíen cómo hacerlo. Una expresión extremadamente fea llega a valer menos 1/3, cuando en realidad al principio me da indeterminado, yo no sé cuánto vale. Pero al aplicar los casos de racionalización, los resultados salen enseguida. Profe, una duda que tengo ahora. Capaz que si estoy en la hoja así me doy cuenta. ¿Y cómo se sabe si es infinito? Solamente si el de abajo da 0 y el otro da un número. No, vamos a esa parte que es más fácil, ¿sí? No, porque te vas a dar cuenta que el x va a tender a infinito. ¿Sí vos, no? Cociente de infinitos, infinito sobre infinito, ¿decís vos? Claro. ¿Te das cuenta? Porque el x normalmente tiende a infinito. Si no, no te puede dar infinito nunca. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Claro, por eso me preguntaba, porque yo tenía entendido eso nomás, que si x era infinito, podía dar infinito, si no, ¿cómo? No, acá lo que dice es otro caso de indeterminación, que te da infinito sobre infinito. Mira, pensalo así. Vamos, ¿están viendo, no? Sí. Si yo pongo el infinito acá, y acá, me va a dar infinito a la cuarta, sigue siendo infinito, por 3 sigue siendo infinito. Claro. Y si le sumo un número grande, va a seguir siendo infinito. Y si le resto 4, no me importa, porque va a seguir siendo un número grande, o sea, va a seguir siendo infinito. ¿Entiendes? Entonces arriba tengo infinito. Y abajo me va a pasar lo mismo. Toda esta cuenta que está acá abajo, me va a dar infinito. Entonces, ¿cuánto es esto? ¿Es 1? ¿Es mayor a 1? ¿Está entre 0 y 1? ¿Vale 0? No lo sé. Determinado. Porque no sé qué infinito es más grande. Entonces, indeterminado. El método de indeterminado de infinito sobre infinito es fácil. Se divide a todos los términos por la x de mayor grado. Fíjense acá, la x de mayor grado, ¿cuál es? X a la cuarta. Entonces, a cada uno de esos términos lo divido por x a la cuarta. Fíjense que acá, x a la cuarta dividido x a la cuarta, ¿cuánto es? 1. Se cancelan. Por eso en el paso siguiente a mí me queda 3 más 5 sobre x al cubo. ¿Sí? Menos 4 sobre x a la cuarta. Fíjense que acá me queda x al cubo porque esta x de acá se va con una de las x de acá. Y lo mismo pasa en el denominador. Entonces, ahora si analizamos... está escrito. ¿Qué habíamos dicho? Acá está. Al aplicar el límite y sabiendo que... Claro, yo acá había puesto una K, porque puse una N ahora. Ahora sí. Ahora sí. Justo en esa parte era mi duda, por eso a eso me refiero. Es un número cualquiera. Yo no me di cuenta y lo cambié. Pero es un número cualquiera, pero a veces suele prestar confusión. Entonces yo tengo un número sobre infinito. Va a dar 0. Entonces, 5 sobre infinito, ¿cuánto me va a dar? 0. 4 sobre infinito, 0. Entonces, ¿qué tengo? 3 más 0 menos 0, 3. Y abajo lo mismo. 5 más 0 más 0, 5. El límite de toda esta expresión da 3 quintos. Este método... O sea que siempre quedan los números que quedan independientes, como resultado en el numerador y denominador. Numérico. Mayor grado. O sea que la solución sería encontrar, a lograr que todos los infinitos se vayan al numerador para que den 0. Exactamente. Vos lo que tenés que, el método lo que dice es que vos tenés que dividir a todos los términos por la x de mayor grado.
te puede pasar que te dé un número o te puede pasar que te dé 0. Creo que en el ejemplo siguiente da 0. Exacta, no, da infinito. Vos fíjate que acá, en este ejemplo 2, ¿cuál es la x de mayor grado entre todos los de arriba y todos los de abajo? La expresión es 2 a la quinta, 2x a Claro, la quinta. la x a la A la quinta quinta. es la x de mayor potencia. ¿Se ve? Sí. Ujú. Entonces, a todo y cada uno de esos términos yo los voy a dividir por x a la quinta. Ok. Primer término, 2x a la quinta dividido x a la quinta. Va a Segundo quedar solo término. el 2. Se cancela. Se cancelan y me queda 2. Cancela, perfecto. 5x2 sobre x quinta se cancelan y me queda x3. Cancela, y queda- exacto. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Ujú. Sí. Sí. Lo mismo va a pasar abajo. Solo que en el 5 me queda x cuarta sobre x a la quinta. Se cancela y me queda Me queda x 5 sobre sí, x. sobre x. Al aplicar el límite, acá me queda 2. Entonces me queda 2. 5 sobre infinito es 0. 2 sobre infinito es 0. Y acá abajo lo mismo. 5 sobre infinito es 0, 2 sobre infinito es 0 y 3 sobre infinito es 0. ¿Se entiende esa parte, no? Sí. ¿Sí? Sí. Fíjense que al sumar estas expresiones me queda 2 sobre 0. ¿Y qué habíamos dicho? Que un número sobre 0 Sobre 0, da Da infinito, siempre infinito. infinito. Pero no es Exactamente. una indeterminación. No, Ya no es una Es un límite. Claro. La indeterminación sería si tuvieras infinito sobre infinito. Eso No, es no, lo que no. siente. Exactamente, tiende infinito. Quiere decir que cada vez que yo me acerque a un número muy grande, el resultado de la función también va a ser un tender número muy grande. infinito. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Bueno. Solo faltarían como darle un pequeño retoque a lo que son los trigonométricos.